el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 31 de julio, se nos acabó el mes y llegamos al día 212 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. Hoy cerramos el mes de julio, un mes de milagros excepcionales, un mes donde hemos visto la mano de Dios con certeza de muchas maneras. Y lo cerramos con una verdad. Es una verdad que nos libera de la ansiedad, de la comparación y de querer tener el control. El tema que vamos a hablar hoy es: no soy mío. Vivo para Dios, le pertenezco a Él. Vivimos en un mundo donde todos gritan: haz lo que te haga feliz, lo que sientas. La palabra hoy nos recuerda que la verdadera libertad no está en vivir para uno mismo, sino en rendirnos a aquel que nos creó. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 29, todo el capítulo, y veremos cómo Ezequías restauró el templo, pero no con discursos ni con campañas políticas, sino con obediencia, con limpieza espiritual y con una urgencia de poner a Dios en el centro. Luego nos vamos a la revelación del día de hoy, Romanos capítulo 14. Pablo nos confronta con una pregunta, y esa pregunta vale más que cualquier argumento. ¿Estoy edificando o estoy dividiendo? De ahí saqué el título del tema que vamos a tratar hoy. El verso 7 dice: pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Luego nos vamos rápidamente al Salmo 24, donde David nos recuerda que nada nos pertenece, ni el mundo, ni lo que tenemos, ni siquiera nosotros mismos. Y otra vez en nuestra lectura, todo tiene una relación. Es increíble, entre libro y libro. Luego vamos al libro de Proverbios, capítulo 20, verso 12, donde se nos dice que Dios fue quien hizo los oídos y los ojos, y ellos son un regalo de Dios. Para cerrar este mes también quiero compartir contigo un testimonio que resume todo lo que ha sido el mes de julio, un mes de milagros excepcionales. Liliana es una fiel oyente y ella nos escribe con un corazón rebosante de gratitud. Desde hace 7 años ella esperaba poder escriturar un apartamento que fue un regalo de su mamá, pero por la quiebra de la constructora todo se detuvo. Este año surgió una nueva oportunidad, pero con un gran reto. Ella debía reunir 17 millones antes del 9 de julio o perdería la propiedad. Con solo 11 días restantes y sin dinero, ella decidió confiar. Y el 6 de julio, cuando parecía imposible, apareció un comprador interesado en otro apartamento que ella tenía en venta. Lo compró al contado. 3 días después, ya estaban firmando la compra-venta y pudo cubrir todo el proceso justo a tiempo. Liliana me dice: Dios es grande, es fiel, simplemente maravilloso. Gracias, Wendy, por tu ministerio que me ha acercado cada vez más a Dios. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros en este tiempo, en todos los meses del año. No porque solamente sea el mes de los milagros excepcionales vamos a tener milagros. No, vamos a tener milagros todos los días del año, que nosotros vayamos caminando de la mano de Dios. Gracias, Liliana, por recordarnos que la fe que obedece ve puertas abrirse. Y ya que estamos por iniciar agosto, quiero darte un adelanto, un spoiler. El próximo mes, el mes de agosto, el día de mañana, va a ser un mes de oraciones que abren los cielos. Estaba leyendo el Salmo 34, verso 17, que dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda y los rescata de todas sus dificultades. No de algunas, de todas. Hay quienes me escriben y me dicen: no, es que te has equivocado. A mí Dios no me oye. Yo vengo orando, pero no encuentro respuesta.
El próximo mes de agosto quiero que estés expectante con un corazón que verdaderamente cree en la palabra de Dios, que Él oye a los suyos cuando claman a Él. El clamor es una oración, es un grito desesperado que sale de lo profundo de tu corazón. Así que va a ser un mes en el que esas oraciones que nosotros hagamos van a abrir los cielos. Yo lo estoy creyendo y vamos a poner todas nuestras oraciones en el altar de Dios, creyendo que tendrán respuesta. Te pido que me acompañes en una oración y le digamos: Señor, hoy reconocemos que nuestra vida no es nuestra, te pertenece a ti. Mi tiempo, mis decisiones, mis emociones, mis recursos, todo es tuyo. Purifica aquellas cosas que yo haya descuidado. Renuévame por dentro, Dios. Abre en mí las puertas que han estado cerradas para ti y enséñame a vivir con humildad, a respetar las convicciones de los demás, a edificar más que discutir, Señor. Hazme ese templo que tú anhelas ser, donde esté tu presencia, Espíritu Santo. Haznos a todos adoradores sinceros, personas que crean de todo corazón, que a pesar de que las circunstancias están difíciles, duras, nosotros sigamos confiando en ti, que tú tienes la última palabra en nuestras vidas, que tú oyes las oraciones que nosotros hacemos y las respondes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Agarra tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno. Pídele al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el primer mes del año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio, al oriente del templo. Les dijo: Levitas, escúchenme. Purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita, le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso, el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo. Como ustedes pueden ver con sus propios ojos, debido a esto, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos e hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia. Les servirán, dirigirán al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Enseguida, los siguientes levitas pusieron manos a la obra. Del clan de Coat, Mahat, hijo de Amasai; Joel, hijo de Azarías. Del clan de Merari, Cis, hijo de Abdi; Azarías, hijo de Gelalel. Del clan de Gerson, Joa, hijo de Sima; Edén, hijo de Joa. De la familia de Elisafán, Simri y Jehiel. De la familia de Asaf, Zacarías y Matanías. De la familia de Emán, Jehiel y Simeí. De la familia de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos hombres reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor, tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del templo del Señor para purificarlo y sacaron al atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De allí, los levitas los llevaron al valle de Cedrón. Comenzaron a trabajar a principios de la primavera, el primer día del nuevo año, y en 8 días habían llegado hasta la antesala del templo del Señor. Luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó 8 días más, así que terminaron la tarea en 16 días. Luego, los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe:
hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz cuando en su infidelidad cerró el templo. Ahora están delante del altar del Señor, purificados y listos para su uso. Temprano en la mañana siguiente, el rey Ezequías reunió a los funcionarios de la ciudad. Fue al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros, 7 corderos como ofrenda quemada, junto con 7 chivos como ofrenda por el pecado por el reino, por el templo y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales en el altar del Señor. Así que después de matar a los toros, los sacerdotes tomaron la sangre y la rociaron sobre el altar. A continuación, mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar. Y por último, hicieron lo mismo con los corderos. Después, llevaron los chivos para la ofrenda por el pecado ante el rey y ante la asamblea, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Luego, los sacerdotes mataron a los chivos como una ofrenda por el pecado y rociaron la sangre sobre el altar para hacer la expiación por los pecados de todo Israel. El rey había ordenado expresamente que esta ofrenda quemada, así como la ofrenda por el pecado, se hicieran por todo Israel. Luego, el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor, provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y el profeta Natán. Después David y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor, al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, el rey anterior de Israel. Toda la asamblea adoró al Señor mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban, hasta que se terminaron e inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Luego Ezequías exclamó: «Ahora que ustedes se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias al templo del Señor». Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los que tenían el corazón dispuesto llevaron también ofrendas quemadas. El pueblo llevó al Señor 60 toros, 100 carneros y 200 corderos para las ofrendas quemadas. También llevaron 600 cabezas de ganado, 3,000 ovejas y cabras como ofrendas sagradas. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron a terminar el trabajo hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Hubo abundancia de ofrendas quemadas, junto con las ofrendas líquidas habituales, y una gran cantidad de grasa de muchas ofrendas de paz. Así que se restituyó el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. Miremos ese escenario. Ezequías subió al trono de Judá con apenas 25 años. Era joven. El templo estaba cerrado. Los utensilios sagrados estaban apartados y el pueblo se había acostumbrado a vivir sin la presencia de Dios. Era una generación que heredó ruinas espirituales. Pero en lugar de repetir la historia de su padre Acaz, Ezequías eligió un nuevo comienzo. La reforma comenzó en el corazón del rey y se extendió al corazón de toda la nación. Para que lo entendamos un poco más, Judá venía de años muy oscuros. Acaz, el padre de Ezequías, no solo promovió la idolatría, sino que cerró el templo. Y es lo que nos dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 28, verso 24, que dice: «El rey tomó varios objetos del templo del Señor y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar, y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén». Es decir,
Él llevó al pueblo a una decadencia moral y también espiritual. Por eso, lo primero que hace Ezequías al asumir el trono es abrir las puertas del templo. Y es lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 3. En el primer mes del año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Llamó a los levitas para purificarlo. Él no buscó alianzas políticas, tampoco hizo muchas reformas económicas. Su prioridad fue restaurar la adoración. Pero quiero que veamos algo. Ezequías no esperó tener todo bajo control, ni siquiera toda la aprobación de la gente. Él actuó rápido y él decidió. ¿Por qué? Porque él entendía que la presencia de Dios no puede ocupar un segundo lugar en una nación, mucho menos en un corazón. Lo que tú toleras te gobierna. Lo que tú priorizas te transforma. Si para ti Dios no es tu prioridad, entonces no te llames creyente porque tienes otros dioses y otra persona está sentada, o otra cosa, en el trono de tu corazón. Hoy en día muchas personas dicen, estoy esperando sentirme listo para buscar a Dios. O primero dejo mi pecado y luego me acerco a Dios. Pero no se trata de estar listos. Se trata de poner en orden lo que se ha descuidado. Es como el motor que no se ha encendido en años. Nuestro corazón necesita limpieza, necesita aceite fresco, necesita disposición para arrancar. Muchas veces nosotros estamos esperando sanar, arreglar nuestras cosas y luego nos acercamos a Dios. Pero es al revés. Uno normalmente busca al doctor cuando está enfermo, no cuando está sano, no cuando ya arregló todo. No trates de arreglar todo en tus fuerzas y después buscar a Dios para que te valide. Primero tienes que acercarte a Dios así, en tu condición de hijo. ¿Cómo estás? De repente tú me dices, no, pero yo tengo muchas cuentas que arreglar. Al mejor al que puedes rendirle cuentas es a Dios. La Biblia dice en los evangelios que el padre siempre está esperando a que el hijo pródigo regrese a casa. Sin importar cuán lejos te hayas ido, ni qué cosas hayas hecho, el amor del Padre no cambia. Él tiene un amor por ti que no se rinde. Y desde ya te lo digo, Dios no se escandaliza con tu vida, con tu pasado o con lo que hayas hecho. Hay quienes se sienten demasiado culpables y dicen, pero ¿cómo me voy a acercar a Dios así? Dios te ama tal y como tú eres. Luego, antes de ellos comenzar cualquier sacrificio, cualquier cántico, los levitas se dedicaron 16 días a limpiar el templo. Y es lo que nos dice el verso 17. Fueron 16 días de purificación meticulosa, de sacar lo impuro, de restaurar lo consagrado, de ponerse a cuentas con Dios. Y ellos volvieron a poner todo en su lugar. No podemos adorar a un Dios de verdad, a un Dios que ignoramos de lunes a sábado y solo nos acordamos de Él el domingo. La limpieza espiritual es más que dejar un mal hábito. Es devolverle a Dios el lugar que le pertenece. Hoy nos enfrentamos a templos interiores llenos de ruido digital, prioridades invertidas, habitaciones cerradas que necesitan ser abiertas por el Espíritu Santo. El perdón, el arrepentimiento, la obediencia siguen siendo los ingredientes de una verdadera purificación. Así que haz una limpieza por áreas en tu vida. ¿Cómo están tus conversaciones? ¿Alguien de autoridad, tus líderes, tus padres, tu pastor, podrían revisar tu celular sin que eso te ponga nervioso? ¿Cómo está tu calendario? ¿Qué cosas haces? ¿Cuáles son tus gastos? ¿Qué muestras en tu pantalla? Y pregúntate, todo eso, mis conversaciones, mi calendario, mis horarios, mis gastos, mis pantallas, ¿honra a Dios o necesita ser sacado del templo? Porque recuerda que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo y no podemos consumir basura. El verso 31 de 2 de Crónicas 29, Ezequías les dice, ahora que ustedes se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias al templo del Señor. Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los que tenían el corazón dispuesto llevaron también ofrendas quemadas. Ojo que el rey no obligó a nadie, no los manipuló, tampoco los trató con miedo ni con culpa. Les ofreció la oportunidad de responder a lo que Dios ya había hecho en sus vidas.
¿Y qué hizo el pueblo? Trajo más de lo esperado. Su corazón fue tan tocado por la restauración que la generosidad fluyó naturalmente. Y yo creo que ese es el diseño divino. La consagración produce gratitud y la gratitud siempre se expresa con ofrendas. No porque Dios las necesite, sino porque nosotros necesitamos soltar lo que antes nos ataba. Es como cuando alguien que fue rescatado de un accidente, por agradecimiento decide donar a la estación de bomberos que lo salvó. Y esto no es una obligación, es una respuesta, una reacción de amor a quien lo salvó. Así que hay ofrendas de acción de gracias. Uno está tan agradecido con Dios que puede dar una ofrenda con gozo, que no solamente a veces es dinero, sino también es tiempo, es creatividad, es gratitud. Yo creo que la gratitud verdadera siempre busca una expresión generosa. Por eso me gusta este verso que dice que ellos dieron, los que tenían el corazón dispuesto, llevaron esas ofrendas quemadas. Ezequías reunió a los sacerdotes, a los levitas, y les dio instrucciones claras, pero no lo hizo solo. La reforma fue un llamado colectivo. Quizá tú piensas que lo que haces en tu cuarto de oración no afecta a nadie, pero lo que ocurre en secreto siempre abre los cielos en lo público. Cuando los líderes espirituales obedecieron, el pueblo se unió. Se restableció la música, el culto, los sacrificios, y algo hermoso sucedió, nos dice el verso 36. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. Cuando Dios se vuelve el centro, la alegría vuelve a la casa. En esta reforma hubo obediencia antes que emoción. No dice que lloraron o que cayeron arrodillados. Dice que hicieron todo lo que Dios les había dicho, todo lo que Dios les había mandado. Ellos obedecieron y luego cantaron y luego se alegraron. El capítulo termina diciendo que la acción fue hecha tan rápidamente que esto asombró al pueblo. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación que dice, yo voy paso a paso. Ezequías nos recuerda que hay cosas que no necesitan más análisis, sino necesitan obediencia. Ora conmigo hoy y dile, Señor, quiero abrir las puertas de mi templo interior. Limpia lo que he descuidado. Saca lo que no te honra y vuelve a ocupar el centro de mi vida. Dame la valentía para reformar mi vida, aunque otros no lo entiendan. Dame esa tenacidad, esa disciplina, que mi obediencia sea más fuerte que mi emoción, que mi pasión por ti sea más grande que mis excusas. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 14. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá, quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, tan cierto
Como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Marca ese verso 13. Dice, por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé, y soy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces, no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz, de alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez tú crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tú tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues si no eres fiel a tus convicciones, si haces algo que crees que está mal, pecas. Romanos 14 se sitúa en una época donde todos quieren tener la razón y nadie quiere ceder. Por eso Pablo habla, pero lo redacta de una forma tan increíble. Yo no sabía que Pablo era tan easygoing, tan abierto en su mente al momento de hablar. Yo había leído la Biblia en Reina Valera de 1960 y el lenguaje es distinto. Aquí, Romanos 14, en la versión NTV, nos recuerda que la madurez espiritual no se mide por lo que nosotros sabemos, sino por cómo tratamos al que piensa distinto que nosotros. Este capítulo es un llamado urgente a la unidad en medio de las diferencias, a honrar las convicciones del otro sin tratar de imponer las nuestras y sobre todo a amar más de lo que discutimos. Pablo estaba escribiendo a una comunidad mixta y todavía estaban en Roma. Habían judíos, habían gentiles convertidos al cristianismo, algunos eran súper estrictos en la dieta y la observación de los días santos. No, el día sábado es el santo, no, el día domingo es el santo. Y otros disfrutaban de la libertad en Cristo. Lo que para unos es devoción, para otros es legalismo. El conflicto no era tanto doctrinal, sino era un conflicto cultural. Y Pablo no eligió un bando, él elige un principio. Y comienza Romanos 14 con el verso 1 que dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Aquí no se trata de quién tiene la razón, sino quién tiene el amor. Pablo nos representa a dos tipos de creyentes: el fuerte, el que entiende su libertad en Cristo, y el débil, el que aún depende de ciertas reglas para ser aceptado por Dios. Y la sorpresa es que ambos pueden agradar a Dios si actúan con fe y con una conciencia limpia. Lo primero que nos dice el verso es: acepta a los creyentes que son débiles en la fe. No es un llamado a corregirlos, acéptalos. Es un llamado a amarlos sin condición. En tiempos modernos, esto podría parecerse a un creyente que come vegano por convicción espiritual frente a uno que, así como yo, le encanta la carne a la parrilla. Entonces, ¿cuál está más cerca de Dios? El que no condena ni hace caer al otro. La fe no es una receta uniforme, es una relación personal con Cristo que se manifiesta en nuestra unidad, en nuestro amor a pesar de las diferencias. Mira, yo toda mi vida pensé
que no me gustaban las verduras, hasta que conocí este nuevo plan de comida saludable y fui variando. Y ahora me da gusto cocinarme, comer. Ya he ido perdiendo 8 kilos. Imagínate, es un montón. A la par tengo un montón de amigos que son veganos, que son vegetarianos y en los que en algún momento que hemos salido no los he llevado a comer carne porque sé que no la van a comer. Pero hemos encontrado un punto medio, ¿no? Un lugar de pastas donde ambos vamos a poder alimentarnos. ¿Qué es lo más importante? Vivir para Dios es más importante que discutir por Él. El verso 7 dice, pues no vivimos para nosotros mismos. Y el verso 8 dice, si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Yo creo que estos versos desarman cualquier argumento egocéntrico. Pablo nos recuerda, nos ubica, nos da una dosis de ubicaína y nos dice, oye, ¿tu vida? No es tu vida, no te pertenece, le pertenecemos a Dios. Y todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, nuestro trabajo, en nuestros estudios, en lo que comemos, en lo que vivimos, la Biblia dice, todo debe honrar al Señor. Entonces, bajo ese concepto, no fuimos creados para defender nuestro punto de vista, sino para reflejar el corazón de Dios y para que toda nuestra vida honre a Dios. ¿Tú te has puesto a pensar en esto? Si todo lo que tú haces, todo lo que tú comes, todo lo que tú dices, honra a Dios. Entonces, el verdadero problema no es lo que comemos o qué día guardamos, sino si nuestras discusiones alejan a otros de Dios. Antes de expresar tu opinión sobre la fe de otro, pregúntate, ¿yo estoy corrigiendo por amor o por ego? ¿O estoy tratando de defender mi punto de vista? ¿Esto construye o divide? ¿Esto que vamos a hacer es esencial para la salvación de alguien? ¿O lo estoy haciendo simplemente por costumbre? El verso 13 dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. La libertad debe vivirse con madurez. No basta con saber qué es lícito. Debemos discernir qué es útil, qué edifica a otro. La libertad no es una excusa para el ego, es una invitación al amor. El verso 17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Yo creo que esta es una de las declaraciones más revolucionarias de todo el capítulo 14 de Romanos. Pablo desmonta la religiosidad que mide la espiritualidad por lo externo. Jesús no vino a darnos una dieta, Él vino a darnos una vida eterna. El Evangelio no trata de mejores hábitos, trata de un nuevo corazón. Lo que sucede es que nosotros vivimos en un mundo saturado de apariencias y Romanos 14 nos invita a vivir una fe genuina, una fe discreta, una fe generosa. Fácil es cantar, fácil es postear versículos en tus redes sociales. Lo difícil es amar al que piensa distinto sin tratar de cambiarlo. El verso 22 dice, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Y el verso 23 dice, pero si tú tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Pues si no eres fiel a tus convicciones, si haces algo que crees que está mal, pecas. Aquí el cierre es crucial. La fe no es solo lo que crees, sino la paz con la que vives con lo que crees. Ahora, no todos están en el mismo nivel de fe, pero todos son llamados a vivir con integridad ante Dios. Ora conmigo y di, Señor, enséñame a vivir mi fe y hacerlo con humildad, a respetar las convicciones de quienes caminan a otro ritmo, que mis palabras nunca dividan, que mis actos no hagan que otro tropiece, que mi vida refleje tu bondad, tu paz, tu alegría, esa alegría de tu Espíritu Santo, que mi vida sea compasiva con los demás. Ayúdame a dar ese mismo amor que tú me has dado a mí. Ayúdame a ser generoso, no solo con mis recursos, sino también con mi actitud, con mi paciencia, con mi amor. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
Salmo 24. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Este Salmo 24 tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer en Romanos 14, porque el verso 1 dice que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Así que todo le pertenece a Él. Nada es nuestro. Todo es confiado de Dios. Nosotros somos mayordomos de Dios. Dios es el dueño de todo. Todo le pertenece. Tú y yo le pertenecemos. Nosotros no somos dueños de nada. Así que olvídate de decir, esto es mío. Es mi casa, mi carro, mi familia. No, todo Dios te lo ha dado prestado. No es tuyo. Tú tienes que cuidárselo a Él. Todo, la Biblia dice, y no lo digo yo, todo le pertenece a Él. No es tu empresa. Dios te ha contratado como su administrador. Así que tú y yo somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado en uso y en propiedad. A veces nosotros nos desubicamos y actuamos como dueños de nuestras vidas, dueños de nuestros recursos, dueños de nuestro tiempo. Y lo que tenemos es un préstamo de la gracia de Dios. Y nos hemos olvidado de eso. Vamos a hacer un sencillo ejercicio. Les voy a pedir a todos que tomen aire. Inhalen. ¿Por cuánto tiempo pueden no volver a exhalar? ¿Sí o no que tenemos que soltar? ¿Por qué? Porque ni siquiera el aire nos pertenece. Todo lo que tienes es una herramienta, una prueba, un tesoro. Úsalo con la conciencia de que nada te pertenece, de que todo fue confiado, de que tú y yo somos administradores de Dios. Esa mentalidad cambia cómo vamos a manejar nuestro dinero, cómo manejaremos las relaciones, cómo vamos a manejar el tiempo. Ya no es nuestro. Dios nos lo ha prestado. La próxima vez que vayamos a tomar decisiones, ya sean financieras, familiares, ministeriales, preguntémonos, ¿estoy usando esto como dueño o como administrador? El verso 3 nos habla de acceso y hace varias preguntas. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, quien no rinde culto a ídolos y nunca dice mentiras. Aquí David nos confronta con un estándar. No todos pueden subir al monte de Dios. No basta con desear a Dios. Hay que vivir de una forma que demuestra ese deseo. Lo primero que la Biblia nos dice es manos limpias, que representan nuestras acciones. Y luego nos dice corazón puro, que representa nuestras motivaciones. Ese doble filtro revela que no es la apariencia, sino es la integridad invisible lo que abre el acceso a ese Dios santo. Esto podría compararse a los que hoy quieren vivir una doble vida. Una vida en redes sociales, en Instagram, y otra vida para Dios. Pero en el monte de Dios no se escala con filtros, sino con verdad. La vida que honra a Dios no es perfecta, pero sí es genuina. Cuida la pureza de tu corazón y rindámonos por completo a Dios. No tengamos ídolos como los que tenía el joven rico, ¿recuerdas? El verso 5 dice, ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con su Dios, su Salvador.
Este versículo nos muestra el fruto de una vida rendida. ¿Cuál es? La bendición y la relación con Dios. No solo va a haber prosperidad en tu vida, no solo va a haber provisión, sino también va a haber comunión, va a haber amistad con Dios. No solo vas a ver milagros, sino vas a tener la presencia continua de Dios. Dios no está buscando manos que trabajan para Él, no. Él está buscando corazones que caminan con Él. El verso 7 dice: ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. De repente hay áreas en nuestras vidas donde el Rey de Gloria, Dios, aún no tiene acceso. A veces el milagro que estás esperando está del otro lado de la puerta que aún no le has abierto a Dios. ¿Qué puerta se ha mantenido cerrada? ¿Tu pasado? ¿Tu agenda? ¿Tus planes de pareja? ¿Tus finanzas? El Rey no fuerza. Él llama y espera. Ora conmigo hoy y dile: Señor, tú eres ese Rey de Gloria y hoy reconozco que todo te pertenece. Mis días, mis fuerzas, mis planes. Yo te entrego todo, Dios, hasta esas puertas cerradas, mis rincones oscuros, mis resistencias. Entra con tu majestad, pero también con ternura. Te pido, reina en mi vida, vuelve a sentarte en el trono de mi corazón. Quiero tener una relación correcta contigo. Quiero recibir de ti, Dios. Que mi adoración no sea de labios para afuera, sino que mi adoración sea mi vida entera. Te entrego todo y te pido que tú seas el primero. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 20, verso 12. Los oídos para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor. Quiero que me prestes atención. Dios es el autor del sentido, de la percepción y también de la conciencia. Oídos y ojos representan mucho más que órganos físicos. Simbolizan discernimiento, atención espiritual. Y Dios no solo nos dio la capacidad de oír y de ver, sino la responsabilidad de qué hacemos con lo que oímos y vemos. Escuchar sin obedecer es como ver sin actuar. El hecho de que ambos sentidos sean mencionados juntos refuerza de que Dios no solo quiere que veamos y escuchemos físicamente, sino que discernamos espiritualmente. Este proverbio conecta con otros dos pasajes. Isaías capítulo 6, versos del 9 al 10 dice: por más que oigan, no entenderán. Y en Mateo capítulo 13, versos del 13 al 16, Jesús dice que algunos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Hay temporadas en las que nuestros oídos espirituales se entumecen. La rutina, la ansiedad, el pecado oculto, el orgullo bloquean nuestra sensibilidad. Dios sigue hablando, pero el ruido de nuestras prioridades muchas veces tapa su voz. Dios nos ha dado ojos para ver su obra en lo cotidiano y oídos para escuchar su dirección antes que el caos que grite más fuerte. Tus oídos son para escuchar la palabra de Dios. Y este proverbio tiene mucho que ver con el salmo que acabamos de leer, porque no solo necesitamos un corazón puro, lo que tú dejas entrar por tus ojos o por tus oídos, inevitablemente se va a filtrar en tu corazón. Así que hoy más que nunca estamos sobreestimulados. No puedes pretender tener discernimiento espiritual de Dios si tú estás alimentando tus sentidos con basura visual o con basura auditiva. Porque pongámonos a pensar en esto. Si mis oídos y mis ojos son regalos de Dios, ¿cómo estoy tratando ese regalo que Dios me ha dado? ¿Lo que estoy escuchando honra a Dios? Acuérdate de Romanos: si vivimos, para el Señor vivimos. Lo que vemos, ¿honra a Dios? Ora conmigo y dile: Señor, afina mis sentidos, dame oídos sensibles a tu voz, ojos que sepan discernir tu obra en medio de toda esta confusión. Apaga el ruido que me distrae y abre mis ojos para que yo pueda ver todo lo que tú me quieres revelar. Quiero vivir despierto, atento y alineado contigo. Perdóname si en algún momento yo he malgastado
tu regalo, estos oídos y estos ojos que me has dado. Yo quiero darte las gracias por mis oídos, por mis ojos. Nunca los había visto como un regalo hasta el día de hoy. Gracias por eso. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 212, check. Y hoy quiero hacer una pausa para expresar mi gratitud profunda a quienes con su generosidad han hecho posible que este espacio, este ministerio, siga siendo una fuente diaria de alimento espiritual. Gracias a Jessica Paola Lozano Pérez, gracias a Joana García, a María Robles, a Iviani Pérez, a Viviana Cantor, a Nancy Santis Aliaga, a Mildred Elías, a Nancy Mongi. Que Dios multiplique su generosidad y los llene de alegría. Y quiero regalarles el Salmo 103, que es uno de mis favoritos. Que Dios colme sus vidas solo de cosas buenas. Como decía el Salmo 23 el día de ayer, que los persiga la bondad y la misericordia de Dios. Y ahora sí, quiero saludar a los que hoy, 31 de julio, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños a Héctor Ramírez desde Celaya, Guanajuato. Celebramos tu vida. Tu novia Daniela me escribió con mucho amor, con mucha anticipación, para decirte algo especial. Te amo y le doy gracias a Dios por tu vida. Eres una bendición para mí. Feliz cumpleaños a Jenny. Ella es una fiel oyente y quiero regalarle el Salmo 32, verso 8. Feliz cumpleaños a Doris Osorio desde España, con todo el amor de parte de tu hija Luisa Fernanda. Celebramos tus 65 años con gratitud. Feliz cumpleaños a Emily Hernández, que hoy cumple 19 añitos. Que este nuevo año sea el inicio de un camino lleno de decisiones firmes. Feliz cumpleaños para Margarita. Tu mamá Suset te ama profundamente y le da gracias a Dios porque gracias a ti conoció este podcast. Hoy celebro tu vida y declaro que vienen grandes planes para ti. La Biblia dice en Isaías 43:1, mía eres tú. Así que tú eres de Dios. Feliz cumpleaños para Esteban, que hoy cumple 8 añitos. Su mamá Silvia Amaya me escribió con el corazón lleno de gratitud y me dijo que Esteban es la alegría en la casa, es la espontaneidad. Y yo sé que Dios ha puesto gracia y favor en su vida. Feliz cumpleaños a Daily desde Venezuela. Tu hermana quiso recordarte que no estás sola, que Dios ha visto tu dolor, pero también tus sueños. Él está contigo. Feliz cumpleaños a Héctor Velázquez Luébano. Celebramos estos 45 años y oro para que la paz de Dios inunde tu vida. Tu hermana Brenda te ama profundamente y cree en el milagro que viene. Feliz cumpleaños para Héctor, querido Banchi, que hoy cumple 30 años desde Puerto Rico. Tu esposa Melanie te dice con amor: te admiro profundamente y le doy gracias a Dios por ti. Feliz cumpleaños a Noraidi Cortina y Nancy Martínez. Madre e hija están celebrando el mismo día. Un regalo doble del cielo. Les regalo Números capítulo 6, versos del 24 al 26. Que el Señor las bendiga y las proteja. Celebren a lo grande. Feliz cumpleaños para Mateo André Recarde Ramos, que hoy cumple 10 añitos desde Ciguatepeque, Honduras. Desde el día 1 está escuchando con mucha fe. Que siga creciendo en esa fe, campeón. Feliz cumpleaños a Ariana Rojas desde República Dominicana. Celebro tu vida y la de tu bebé que viene en camino. Así que doble bendición para ustedes. Feliz cumpleaños para Natalie Jorigua, que hoy cumple 13 añitos. Eres una princesa de Dios desde Bogotá, Colombia. Tu papá está muy orgulloso de ti. Así que sigue creciendo y caminando de la mano de Jesús. Feliz cumpleaños para Daniel Castro Ramírez desde Costa Rica. Que este nuevo año venga lleno de sabiduría, de propósito y de muchas bendiciones. Feliz cumpleaños para Ana María Rivera Pavón, que hoy cumple 35 años desde San Francisco Morazán, Honduras. Gracias por escuchar cada día este podcast con Luciana. Que el Señor las abrace en este nuevo año. Feliz cumpleaños a Ignacio Campos, desde Poza Rica hasta Edimburgo. Tu hermana Abigail te envía un abrazo lleno de amor, de fe y te desea lo mejor para este nuevo año. Feliz cumpleaños a Luis Eduardo Castaño. Tu prometida Daniela te dice: te amo, oro por ti cada día. Gracias por caminar conmigo bajo la bendición de Dios.
Feliz cumpleaños también para Ana, que hoy cumple 29 años desde Dallas. Gracias por volver a la palabra de Dios, por dejarte guiar por Él. Yo sé que ya nunca más te volverás a soltar de la mano de Dios. Sigue caminando firme. Y los espero a todos el día de mañana porque inicia un nuevo mes, el mes de las oraciones que abren los cielos. Jeremías 33:3 dice: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Así que vamos a ver la mano de Dios respondernos a través de cada una de nuestras oraciones. Así que estén expectantes porque termina un mes increíble de milagros excepcionales, pero comienza un mes fabuloso en el que vamos a ver cómo Dios abre los cielos para responder a nuestra oración. Los espero mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.